Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestra última sesión de sincrónica para así finalizar con nuestros trabajos de la semana 4 y nuestro trabajo final, ¿no? Antes de empezar con la unidad, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que están haciendo para la actividad 3? ¿Nadie? Muy bien, entonces comenzaremos. Les voy a compartir pantalla. Nuestra unidad temática 4 son los textos indígenas del presente, ¿sí? Vamos a ver qué textos indígenas escritas en lengua originaria existen, ¿sí? Si bien vemos que hemos visto tal vez durante toda las actividades que están haciendo en el módulo 3, que no hay mucha bibliografía, ¿verdad? En lengua originaria. Entonces ahora vamos a tener un poco de conocimiento de qué textos escritos existen en lengua originaria, pero sin embargo, como habíamos dicho anteriormente, se encuentran en lengua, en físico, ¿no? No tanto en las plataformas virtuales, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Y para comenzar, vamos a recordar un poco sobre la historia, ¿verdad? Del uso de la lengua indígena o de las lenguas que habíamos hablado en el módulo 1, ¿no? Entonces, habíamos visto en un principio que existe producción literaria en lengua indígena, ¿no? En Bolivia, pero que esta producción literaria está escrita en lengua, o no está escrita, sino que es transmitida de generación en generación de manera oral, ¿no? Habíamos visto que aquí que el, el soporte que tiene es la memoria. Entonces, muy bien, si se va pasando de generación en generación, las diversas historias van perdurando en el tiempo, ¿no? Pero sin embargo, de cierta forma también se va perdiendo cuando no es transmitida, ¿verdad? En su relación histórica, ¿no? Entonces, hemos visto también que durante la época colonial habían escritores indígenas, ¿verdad? Y escritores indígenas que hacían sus escritos de manera, en forma en el lenguaje español y en quechua, ¿no? Pero los contenidos de estos materiales eran influenciados por la cultura europea, ¿no? Ya que en estas épocas lo más importante o lo primordial era lo occidental, ¿no? Entonces no se tomaba mucho en cuenta lo local. Pero ya ha pasado los años y los últimos años ya se ha visto, digamos, este surgimiento de la producción literaria en lengua indígena. Esta producción se ha ido realizando en Bolivia para preservar y promover su cultura y las tradiciones que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, poco a poco ya se han ido introduciendo toda esta historia que tenemos, ¿no? Dentro de nuestros contextos, nuestras comunidades, y se ha ido plasmando ya en un documento físico, ¿no? Y algunas veces se han ido plasmando en lengua indígena, ¿no? Sin embargo, esta producción literaria, también vemos que esta producción literaria ha ido surgiendo porque para preservar y fortalecer nuestra identidad, ¿verdad? De todas las comunidades indígenas de Bolivia, ¿no? Entonces, de cierta forma, se está recuperando y revalorizando nuestras culturas con la producción literaria que existe, ¿no? No existe mucho, pero ya poco a poco yo creo que vamos a ir desarrollando más, ¿no? Entonces, aquí vemos dos autores que son estudiosos de la lengua indígena. Aquí tenemos a Luis Soria Lenz, que es un estudioso
de la lengua aymara, ¿no? Quien a través de sus conocimientos bilingües, digamos, él ha recopilado diversos tipos de textos, ¿no? O géneros de cuentos, leyendas, poemas, que han sido a un principio transmitidas oralmente, ¿verdad? Y que él lo ha plasmado en un documento. Esto ha sido realizado durante el siglo XX, ¿no? Vemos que él ha recopilado cuentos, estos cuentos populares en aymara de la tradición oral, ¿no? Había una persona que relataba el cuento y él prácticamente lo traducía, ¿no? En la lengua indígena o en lengua castellana y también lo transcribía en la lengua indígena, ¿no? También él ha recopilado leyendas. Estas leyendas eran transmitidas de generación en generación, entonces él ha estado ahí presente para poder recopilar, ¿verdad? Todas esas leyendas que existen de una comunidad del contexto aymara, ¿no? Así también vemos que él ha hecho investigaciones sobre qué poemas existen en el contexto indígena aymara. Entonces, a partir de esta investigación, él ha realizado una colección de poemas aymaras en la primera mitad, ¿no? del siglo XX. Todos estos géneros literarios han sido publicados en periódicos, revistas de esa época, ¿no? Simplemente ha habido una oportunidad, pero está en físico, ¿no? Yo creo que esto podemos encontrarlo tal vez en las hemerotecas, ¿no? Y buscar el año y ahí podemos encontrar estas leyendas, estos cuentos indígenas, ¿no? Otro autor también que es bilingüe y es estudioso de la lengua quechua es Jesús Lara, ¿no? Él al conocer la lengua quechua también ha recopilado historias, ¿no? de diferentes personas para poder plasmarlos en un libro, ¿no? Entonces aquí vemos que él ha hecho un libro bilingüe sobre la historia de Atahualpa, ¿no? Entonces aquí vemos que él ha tenido esta historia de manera interesante, ¿no? Porque este manuscrito originalmente fue entregado por medio de un sujeto que se encontraba, ¿no? en la provincia de Alonso de Ibáñez. Entonces este sujeto se encontró con Jesús Lara y le entregó toda la documentación, ¿no? para que él pueda sistematizarlo tal vez y plasmarlo en un documento, ¿no? Jesús Lara también ha hecho una clasificación literaria, ¿no? En un ensayo y antología que se llamaba La literatura de los quechuas, ¿no? Aquí él ha intentado clasificar, ¿no? los textos literarios quechuas en categorías como narrativas, poesías, teatro y otros géneros, ¿no? Entonces, también vemos que muchos poemas, canciones, cuentos, leyendas son de autores anónimos. ¿Por qué? Porque en esta época los autores eran anónimos porque anteriormente muchos textos literarios eran escritos por religiosos o estudiosos de la lengua indígena, ¿no? Pero aquí la literatura en lengua indígena ah, se realizaba mediante dos personas, ¿no? La primera persona era la que relataba el cuento, la historia, el poema oralmente, y esa persona normalmente era la que vivía, ¿no? en el contexto, en este caso quechua, y él simplemente era una persona monolingüe, hablante, ¿no? de la lengua quechua o lengua indígena. Entonces, y la otra persona era la persona que era bilingüe, ¿no? que recibía la información y prácticamente lo transcribía, ¿no? en un documento y ya ahí se plasmaba, digamos, estas historias de manera en lengua originaria y en español también, ¿no? Es por eso que muchas veces, y hemos visto también en el anterior módulo,
que existían autores anónimos, ¿no? Porque eran recopilaciones y eran publicaciones hechas por otras personas, ¿no? Y se volvía automáticamente y eh, estaba en el anonimato, ¿no? Entonces, continuando, vemos también que tenemos literatura en lengua indígena en el siglo XXI. Aquí vemos que tenemos diferentes géneros literarios, como son o tipos también de literatura, que son los mitos, las novelas, los cómics, los cuentos, la poesía. También tenemos cortometrajes literarios, revistas literarias, radionovelas también que se han hecho, ¿no? Que en realidad no están muy divulgadas, ¿no? Pero ya para conocimiento general ya empecemos a buscar tal vez también en bibliotecas, ¿no? Porque estos todavía se encuentran en físicos, entonces tendríamos que recurrir a nuestras bibliotecas, ¿no? Para encontrar algunos de estos materiales, ¿no? Entonces aquí tenemos los mitos, ¿no? Han sido pasados de generación en generación, o cuentos, leyendas o mitos. Y aquí vemos que esta recopilación de mitos y cuentos se hizo en más de 100 localidades andinas y amazónicas de Bolivia. Estas recopilaciones las realizaron los estudiantes del Taller de Cultura Popular de la carrera de literatura, de la UMSA, ¿no? Entonces, algunas de esas recopilaciones que ellos realizaron son las siguientes, ¿no? Aquí tenemos los mitos y cuentos de la Isla del Sol, que tiene 20 relatos sobre el Inca y las chulpas, ¿no? Incluye a 14 narradores aquí, ¿no? Diferentes personas han narrado los mitos, los cuentos y ellos los han transcrito, ¿no? También tenemos los mitos y cuentos del norte de Potosí, que tienen 24 relatos sobre el Inca, el tío de las minas, el zorro, el cóndor y el jucumari, ¿no? Además de las canciones, y aquí incluye a 16 narradores, ¿no? Entonces, como vemos, estos mitos y leyendas son de la realidad en la que viven estas personas indígenas, y que esos relatos, como bien sabemos, hacen, ¿no? Desde el contexto de las cosas que existen en su contexto, ¿no? Aquí también vemos que han recopilado otros cuentos de Pucarani, ¿no? Mitos y cuentos de Pucarani, que contiene 50 relatos sobre las montañas, los animales, la hacienda, personajes legendarios de historias de la reforma agraria, ¿no? E incluyen a 26 narradores. Y por último, otro de los muchos que tienen ellos recopilados está también los mitos y cuentos de los chiquitanos, ¿no? Los movimas y los mocetenes. Aquí vemos que estos mitos y cuentos tienen 20 relatos sobre los mitos del origen de la humanidad y la naturaleza, ¿no? Incluye 18 narradores, ¿no? Entonces, como vemos, son narrados por personas del contexto, y automáticamente cada recopilación se torna, ¿no? En un ambiente anónimo, porque son narradores del contexto, ¿no? Entonces, por eso es que no ponen tanto un autor como tal, ¿no? Porque son personas que viven en el lugar y tienen, digamos, todas esas historias, ¿no? También tenemos en el género literario las novelas, ¿no? Que se han abordado de manera reciente, ¿no? En lengua indígena. Aquí vemos historias de hechos o movimientos históricos, ¿no? Del contexto de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, la lengua aymara tenemos el cuento o la novela de Curasa Sarikiwa de Félix Laime y Harcha Tantachawita Pachacutiru, ¿no? De Federico Torres, ¿no? Ya en la lengua quechua tenemos la novela de Sumahorco de Zulema Pari, y también de la misma autora tenemos, o también de otro autor tenemos el Puyuy Yawara Wakaini,
que es de la autora Gladys Camacho, ¿no? Esta narrativa es de los años 1960, donde narra, ¿no?, la historia de Faustino, quien relata, ¿no?, su experiencia en las zonas urbanas, también así como sus relatos y su involucramiento, ¿no?, en la Champa Guerra, en esas guerras que existían, ¿no?, entre diferentes bandos de sindicatos, por ejemplo, ¿no? Entonces todas esas historias cuenta esta autora, ¿no?, en este su libro. Y por último tenemos en la lengua indígena a la novela Irandeara Tenondewa Hikayu Kuñatay Oikubai, ¿no?, de Elio Ortiz. Este autor relata la masacre de la comunidad de Kuyuruyuki, ¿no? Entonces aquí esta novela ha sido ganadora del premio de narrativa del idioma, en un idioma originario Guamán Poma de Ayala en 2018, si no me equivoco, ¿sí? Ah, los cómics, aún los cómics en Bolivia no han sido tan divulgados, ¿no? No han sido tan desarrollados, pero se han realizado cómics en lengua indígena y adaptándolas, ¿no?, a los mitos, a los relatos orales que existen, lo han adaptado, digamos, a un cómic, ¿no?, relatado en la lengua indígena, ¿no? Aquí vemos que el que ha realizado estos cómics ha sido eh, el Museo Nacional de Etnografía y de Folclore, ¿no? Con su escrito, con su cómic Guardianes de la Tierra, ¿no? Aquí vemos que estos relatos, este cómic tiene tres mitos, ¿no? O relata tres mitos basados en las comunidades indígenas asentadas en el norte del Chaco, el norte de la Amazonía y los llanos amazónicos, ¿no? Aquí toman en cuenta aspectos como o elementos, ¿verdad?, del contexto como los tohuaj, el guardia de los Huenayek, Babachi Bute, guardián de los animales y los cazadores tacanas, ¿no? Y Sireri, guardián de la lengua de los mojeños ignacianos, ¿no? Entonces estos son personajes, digamos, que existen en ese contexto y a partir de la historia que tienen con estos personajes o con estos elementos, si queremos llamarlos, si es que no son personajes, ¿verdad? Vemos que lo recopilan, ¿no?, en un cómic y ya elaboran el material, ¿no? También tenemos los cuentos. Estos cuentos han sido muy, digamos, reforzados o ha prevalecido más y lo ha hecho prevalecer más la Fundación para la Educación y Contextos de Multilingüismo y Plurilingüismo, ¿no? El PROIB, FUNPROIB, ¿no? Entonces, aquí ellos aportan publicaciones de diversos contextos de lenguas indígenas, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos la compilación de cuentos de los urus del lago Popó, ¿no? Que está relatada en quechua y en la lengua uru, ¿no? Como en la anterior clase alguien decía, ¿no? No tenemos mucho material en la lengua puquina, pero miren, había existido, ¿no? Ahora estamos conociendo esa situación, ¿no? Y eh, estos cuentos son realizados, ¿no?, por profesores y en este caso aquí ha ayudado el profesor Félix Sequeiros de la escuela de Yapayapani, ¿no? Y las ilustraciones con dibujos que han sido realizados por los niños de la comunidad, ¿no? Entonces aquí ya existe, digamos, este material en lengua indígena, pero que ya está haciendo partícipe el pueblo, ¿no? Entonces también tenemos aquí la compilación de cuentos de tradiciones orales del pueblo Uruchipaya, ¿no? En versión trilingüe, esta vez que está escrito en la lengua Uruchipaya, en castellano y en quechua, ¿no? Entonces aprovechar una historia para poder revitalizar y revalorizar, digamos, tres lenguas, ¿no? También tenemos en lengua quechua, que es el cuento Jawarikunata Pascaraspa de Ángel Terrazas, ¿no? Entonces aquí él ha sido miembro de la Academia Regional de la Lengua Quechua en Ipu
de Oscar Rojas en el 2020, ¿no? Entonces aquí vemos que él ha realizado estos cuentos, pero no de manera solitaria, ¿no? Pero con la participación de la comunidad, ¿no? También tenemos poesías. Aquí tenemos poesías que han sido realizadas por escritores guaraníes, en este caso Elías Caorey, quien es autor de la poesía Yayan Duñere o Serti de la palabra, o sentir la palabra en español, o Ñepuba a hilar la palabra, ¿no? Entonces, son dos poesías que ha realizado este autor, ¿no? También tenemos, en este caso, dentro el poema también, uh, una revista, ¿no? En lengua que aymara, realizado por Elvia Espejo, quien es la autora de Pakara Kirkit, Kita Taki y Clemente Mamani, ¿no? Que es autor de Hayaya Warminaka, ¿no? Entonces aquí son dos poemas, ¿no? Que hay un error eh, de dedo que dice cuenta, ¿no? Entonces son dos poemas también en la lengua aymara y también en que han sido recopiladas, ¿no? En los cortometrajes literarios, también en la situación de cuentos y cortometrajes literarios ha sido muy, uh, ha sido uno de los que ha recuperado o revitalizado mediante estos textos en lengua indígena, esta fundación, ¿no? Que es Fonproibe, que ha realizado una serie de animaciones basadas en los relatos urus para la revitalización cultural y lingüística y el fortalecimiento de la identidad, ¿no? Entonces aquí estas personas prácticamente han ido a convivir con los urus para que así entren en confianza y les cuenten, digamos, sus historias, ¿no? Aquí tenemos dos historias que son contadas en esa lengua, y el primero es el origen de los casco soñi, ¿no? Entonces es lengua urú y podemos ver un poco de la, del cortometraje, ¿no? Entonces, aquí vemos que Wisnate katqotsuni tukitpacha selsia qamni oqlay. Anatuni selsia qamni oqlay. Qamni uchumik urus teselocha yes choqa choqa. Uchumik urus wes la qerik uli tansnucha te qase qota. Uchumik urus selsia qamni te qoya muluqachay. Uchumik urus oqlaycha te thosa huwa. Chi tomre toñe textia. Toñe textia walka soñe texnakichay. Wakpacha suñi uru lusachay te potas qamni. Qamnichay te phute huwa. Hasikna wisnakte bueno, ya el internet se ha... Khasuñi qamni oqlaycha. Tukit pacha uchumik urus tukit aymara quechua. Uchumik tukit pacha khas qotsuñi urus selsia oqlaycha qamni. Como pueden ver, es un relato de un minutito en lengua uru, ¿no? Ese es uno de los cortometrajes que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, ese es uno de los cuentos en uru, ¿no? Este es de un minutito. El otro es, el cortometraje es Duratan Paris Taza, a la cholita y la parihuana, ¿no?
Entonces vemos solo un poco porque este ya es más largo, ¿no? Tiene como, ¿cuántos? 5 minutos. Turatan parinsta. Chanipopoco kis ohlayan. Nishasa tiripinti tiparinaki enchek acha towa tukchicha. Sapuru taturki tas sinitacha. Nushkis sinoh tatur palhaichicha. Kacha turali, chulun tira pako. Wet usalal ichucha, lua luz justasnicha. Wet tamtsats peko. He, pero wet usa uyo aksantacha. Wale kasha, yanap asacha. Natur kinitohstan sapases tsatintacha. Hallanush sises tinakaki wen pakara tsachicha. Ananasku. Jantati naturki satipa. Muy bien, solo para ejemplo, ¿no? Entonces, como pueden ver, tenemos dos relatos de cortometrajes literarios, que uno es un cuentito como tal mostrando las imágenes, y aquí tenemos el segundo como una historia, ¿no? Donde ya es relatado, pero también existe el diálogo entre ellos, ¿no? Entonces ahí se ve, y están estos dos publicados en YouTube. Entonces, si tenemos el conocimiento de qué se llama, pues ya podemos ver y mostrar también, ¿no? Que existe, aparte del quechua, el guaraní y el aymara, que son lenguas ya ah, lenguas normalizadas. También existe la lengua uru, tal vez el mojeño, el tacana, etcétera, ¿no? Entonces, esas son una de las dos, de los dos relatos que hemos encontrado, ¿no? Continuando, podemos ver también revistas literarias que ya en el ámbito infantil, ¿no? En lengua indígena quechua. Aquí vemos eh, cuentos como el Añasquitu, ¿no? Publicado trimestralmente por el suplemento de periódicos, ¿no? Del Cono Sur, Ñau Pagman, desde 1995, ¿no? Y también aquí tenemos esta bibliografía gracias al Centro de Comunicación y Desarrollo Andino, ¿no? Senda, que también ha hecho este material de textos literarios, pero aquí la producción y los dibujos, la producción ha sido realizada por niños y maestros, ¿no? Entre ellos cuentos y adivinanzas, ¿no? Entonces, también tenemos eso, ¿no? También aquí vemos que hay una revista que es la única revista que ha salido, ¿no? Yuyarinahuachejpaj, ha sido lanzada en el 2021, pero solo una vez. Y esta revista abarcaba contenidos como cuentos, la poesía, la leyenda y cómics, ¿no? Entonces, este pequeño texto lo pueden encontrar también en internet, ¿no? Que es exclusivamente en quechua, y es una revista digital, ¿no? Que es realizado por Curiquinticitus, ¿no? Entonces es la única revista que existe en la lengua, en cuentos, leyendas en lengua quechua, que se encuentra en el internet, ¿no? Y está en PDF toda la revista y es interesante verlo, ¿no? También hemos visto, o hay, ¿no? También novelas, radionovelas, ¿no? Pequeñas radionovelas. Si bien ustedes, o yo alguna vez había escuchado también en las comunidades radionovelas, ¿no? En lengua indígena quechua, ¿no? Entonces aquí tenemos el Centro de Producción Radiofónica CEPRA, que es el que ha difundido, digamos, ¿no? Estas radionovelas, y como Aucaraca Kawasigni, ¿no? En 2012, ¿no? Radionovela de 20 capítulos, ¿no? Que se realiza, que está realizada, ¿no? Con la participación de organizaciones del contexto de ciudadanas, y la participación de las mujeres en decisiones políticas, ¿no? De eso se trata el relato, ¿no? Entonces aquí vemos también otra radionovela como Son Coichacuy, ¿no? Que aquí ha realizado esta novela, digamos, la Fundación Centra contra el Hambre, ¿no? La Fundación contra el Hambre,
y esta novela tiene 9 capítulos, ¿no? Donde se hace énfasis en el cuidado, la conservación y el respeto hacia los adultos mayores, ¿no? Como alguien decía alguna vez, ¿no? Nuestros relatos y nuestros cuentos siempre van a la parte de valores, ¿no? Entonces aquí vemos esa situación, ¿no? Que esta pequeña novela tiene esa situación, los valores, ¿no? Que tenemos que inculcar a las personas o a los estudiantes, ¿no? Esos serían algunos de la información que tenemos de la literatura en lengua indígena, ¿no? Pero también vemos que hay traducciones o algunas traducciones de bibliografías universales, ¿no? Como en este caso el, ah, el Principito, ¿no? Este Principito está traducido en la lengua Aymara, si no me equivoco, ¿no ve? Guaraguaro, ¿no? Traducido en la lengua Aymara de Rubén Iliari, ¿no? Y Quispe y Martín Canaviri Mamani, ¿no? Y esta obra ha sido adaptada, digamos, del Principito de Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Que es el autor francés, ¿no? El Principito realmente es de lengua francesa, ¿no? Entonces ha sido también publicada, digamos, o ha sido traducida en lengua indígena aymara para que se vea también de esta forma que no es, digamos, difícil de adaptar una historia o una obra literaria a nuestras lenguas indígenas, ¿no? También se puede, ¿no? Solamente se necesita dedicación, esfuerzo tal vez, pero también se puede, ¿no? Adaptar, digamos, estas obras, si es que no se encontrara, digamos, obras literarias de Bolivia, pero también se quisiera leer, digamos, obras de otros contextos, como en este caso. Entonces, si hay la voluntad, el esfuerzo, la dedicación, se puede realizar, digamos, ¿no? Y traducir estas obras en diferentes lenguas indígenas. Este ejemplo es traducida en la lengua aymara, ¿no? Ese es uno. Ah, después tenemos, mi internet está fallando. Tenemos algunas iniciativas, ¿no? Que promueven la literatura en lengua indígena, ¿no? Entonces aquí vemos que varias instituciones han promovido, ¿no? La lengua indígena para que de cierta forma se revitalice también, pero lamentablemente esta situación ha ocurrido solamente en una sola oportunidad, ¿no? No se ha dado constancia, ¿no? Ese es uno de nuestros defectos también, que si bien hacemos algo, no es permanente, ¿no? Es por un momento, digamos, o tal vez se pasa a folclorizar la lengua indígena, ¿no? Prácticamente, pero no es una situación constante, ¿no? Donde si bien tenemos esa constancia, ya veríamos, digamos, mucha más producción y ver las lenguas indígenas con mucho más naturalidad, ¿no? Y no con este esquema mental que tenemos, ¿no? Que es algo discriminatorio, ¿no? Aquí vemos que una de las instituciones que ha realizado el Premio Nacional de Guamán Poma de Ayala, ¿no? En lengua originaria indígena, y esto ha sido auspiciado por el Ministerio de Culturas y Turismo, ¿no? Y el objetivo de esta premiación era revalorizar las tradiciones orales y escritas de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos y de los afrobolivianos, ¿no? Del país. Y la primera versión fue en 2010 y la última versión fue el 2019, ¿no? Entonces, como ven, solamente ha sido 2 etapas, digamos, y nada más ahí se quedó, ¿no? Aquí también vemos que la Institución Iberoamericana de Lenguas Indígenas ha realizado, digamos, otro concurso, ¿no? De poesía, de poesía Florecimiento de la Lengua Indígena entre julio y agosto del 2023, ¿no? Recientemente. Este, este, este concurso fue realizado con el fin de promover la preservación y revitalización de la lengua indígena, ¿no? En escuelas de la ciudad de La Paz y El Alto, ¿no? Entonces aquí vemos concursos de poesía en Aymara exclusivamente, ¿no? También tenemos otra institución que es la de lenguas y cultura quechua,
Tomás Catari Curuza Yaui, ¿no? Que hizo el primer concurso de cuentos en lengua originaria quechua con escritura normalizada en mayo del 2023, ¿no? Entonces aquí vemos que esto estaba destinado a estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros de Cochabamba, ¿no? Quienes tenían que producir este material, ¿no? Pero solo se es una vez y ya se quedó ahí, ¿no? Y por último tenemos TikTokeando, que sí he visto la publicación, es Proid, que lo realizó el 2023, entonces tenían que realizar estos TikTok, ¿no? En lengua indígena, y era un concurso literario, ¿no? Dirigido a los estudiantes de nivel secundario de los colegios públicos y privados de Bolivia, ¿no? Aquí se tendrían que ver categorías como el canto, la narración, la poesía en diferentes lenguas indígenas, ¿no? De nuestro país y quienes se habían presentado, ¿no? Entonces, si buscamos bien TikTok o de Funproid, ahí podríamos ver, ¿no? Cuáles son los, uh, los materiales que se han difundido, ¿no? También tenemos otro tipo, ya no son concursos, ¿no? En premiaciones, aquí son talleres de creación literaria en lengua indígena, que se llama Tejiendo Nuestras Raíces, ¿no? Aquí era un taller virtual realizado el 2023, dirigido, ¿no? A todas las personas que hablen la lengua indígena y estén interesados, ¿no? En crear estos textos literarios en lengua indígena, ¿no? Entonces, aquí también se ha visto, ¿no? Y también de cierta forma muchos hablamos, digamos, la lengua indígena y tal vez tenemos dificultades en la escritura, entonces este taller ha ayudado a la escritura y a reproducir, ¿no? En lengua indígena cualquier cuento, leyenda, etcétera, ¿no? Eso es lo que vemos aquí. Entonces, esa sería esta unidad educativa, esta unidad temática era más de, ¿verdad?, de conocimiento, ampliar nuestros conocimientos, digamos, sobre la literatura en lengua indígena, ¿no? Que existe tanto en videos como en material físico, ¿no? Si ya tenemos ahí algunos cuentos que existen, digamos, en un material físico, ¿no? Que muy bien si podemos recopilarlo para un futuro querer utilizar en nuestras aulas, podemos buscarlo y ya darle un uso, ¿no? Más efectivo en nuestras aulas, ¿no? Y como sabemos muy bien, para nosotros poder recuperar las lenguas indígenas, y lo hemos dicho la anterior vez, tenemos que realmente hacer, ¿no? Difusión de la lengua indígena y participar con nuestros estudiantes en actividades como ahora lo están haciendo ustedes en principio, estos historias reseña, ¿no? Que van a presentar hasta el 2 de enero, creo que es por las fiestas. Y por qué no hacer lo mismo, misma actividad con los estudiantes, ¿no? Ya que ellos hagan una reseña histórica, ¿no? Tomando en cuenta esta situación del uso de la tecnología y la digitalización, ¿verdad? Y las páginas de internet para que ellos puedan, digamos, recopilar, ¿no? Información de su comunidad en lengua indígena y plasmarlo, digamos, en un video, ¿no? Y para ellos, ya lo hemos dicho y lo volvemos a decir, es más interesante y más motivador, ¿no? Porque están más adelantados con esto del uso de la tecnología, ¿no? Y también les parece más atractivo también, ¿no? Entonces también hacer esta situación, ¿no? Y tomar en cuenta muy bien a la comunidad, ¿no? Y ahí estamos participando con la comunidad y estamos también haciendo partícipes a los padres de familia, ¿no? Porque muchas veces están ahí y vemos, y lo han dicho ustedes, ¿no? Que ellos algunas veces se oponen, digamos, al uso de la lengua indígena, pero ya al ver la motivación, lo que se hace, todo, yo creo que ya habría menos, ¿no? Menos, ¿qué se dice? ah, Menos discriminación a la lengua y lo veríamos, ¿no? Con más naturalidad, ¿no? Como cualquier otra lengua, ¿no? Y es como cualquier otra lengua, o sea, la lengua indígena, aymara, quechua, guaraní, mojeño, guarayo, etcétera, el ceja también, son lenguas que deberían ser como cualquier otra, ¿no? Entonces, queremos llegar a ese aspecto, ¿no? Entonces, nosotros como maestros debemos, digamos, a
aprovechar, digamos, la tecnología y ver estas situaciones, ¿no? De reseñas de historias que los estudiantes pueden realizar, ¿no? En lengua indígena. Y si bien no hemos encontrado bibliografía que vayan a investigar, ¿no? Qué cuentos existen, entonces ya habíamos hablado también que pueden ir donde los sabios, hay aún ancianos que tienen mucha riqueza en esta situación de cuentos, mitos, leyendas, etcétera, ¿no? Que está ahí dentro de ellos y que muchas veces ¿qué se llama? Por el aislamiento que muchas veces tienen los viejitos de estar en un solo lugar sin comunicarse con nadie, aprovechar, ¿no? Y darles también el valor de contar, ¿no? Una historia y que lo plasmemos muy bien en un video, ¿no? Y reproducirlo, digamos, en TikTok o en YouTube, etcétera, ¿no? Y que a los chicos les encanta usar esa tecnología, ¿no? Eso sería, profesor. ¿Algún comentario, alguna pregunta antes de entrar a las actividades? Nada, profesor. Entonces, si no hay... Licenciada, buenas noches. Buenas noches, profe Carla. Dígame. Buenas noches, licenciada. Sabe, varias de las, bueno, de cuentos que usted ha nombrado, bueno, literatura, lo que Ujú, nombró, ya. varios no conocía. ¿Hay alguna manera, por ejemplo, de la universidad, hay alguna manera en que nosotros podamos adquirir? ¿Está tal vez en algún, no sé, en la biblioteca de la UNSA, tal vez no sé de dónde podemos conseguir esa bibliografía? En realidad, estos cuentos, leyendas que ha difundido Prohíbe Andes, eso es en Cochabamba. Prohíbe está en Ya. Cochabamba. Entonces, uno tendría que estar dentro de la universidad tienen una institución, que hay una biblioteca también que es Prohíbe Andes se llama, ¿no? Entonces, ahí tienen una biblioteca que ahí tienen que estar sus cuentos literarios, ¿no? Uno. O dos, también ir a FUNPROHIB, que es en la calle Aniceto Arce, creo, frente al colegio Domingo Sabio, si no me equivoco, en Cochabamba, que también si va ahí puede preguntar por todo este material y yo creo que le pueden facilitar, ¿no? Ya hablando de FUNPROHIB, le estoy diciendo, ¿no? Porque es en Cochabamba, ahí tienen sus materiales, ¿no? Entonces, ya hablando de estos TikTok, todo, tendríamos que buscar en internet, ¿no? Entonces, estoy poniendo el título y tendrían que estar difundidos, ¿no? Sin embargo, si va a esta institución, yo creo que le podrían dar la información, ¿no? O las direcciones donde puede entrar para conseguir el material, ¿no? Sin embargo, Mm, también tienen una biblioteca virtual. Si ponen Prohib Andes o FUNPROHIB, si no me equivoco, tiene una biblioteca virtual, biblioteca, y ahí también si ponen el título podrían encontrar tal vez esta literatura en lengua indígena, ¿no? Eso es uno. Ahora de las anteriores que habíamos visto, las que están difundidas también en periódicos, pueden encontrarlo, digamos, en, en la hemeroteca, ¿no? Aún a pesar de que la tecnología ha arrasado con todo, en las bibliotecas aún tenemos periódicos, ¿no? En las hemerotecas en realidad. Entonces ahí buscamos el año y ahí está las historias, digamos, que tienen en lengua indígena, ¿no? Entonces es una pequeña investigación que tenemos que hacer, ¿no? Para tener el material, ¿no? Eso sería, profe Carla. de la misma manera, es lo que usted comentó que hicieron en la ciudad del Alto. Ujú. Allá. Sí, Ah, en realidad deben estar en sus instituciones, ¿no? El material, ¿no? De la UMSA, este material que tiene todas las como que no se recomendaciones. debe haber, ¿no? Una biblioteca Exacto. donde nosotros podamos recurrir, porque yo por lo menos no conocía de varias cosas que usted ha Sí. nombrado. Ujú, No sabía que teníamos ese material que prácticamente está al alcance, ¿no? O sea, claro. no va a ser tan difícil conseguirlo y poder compartir y difundir también, ¿no? En las aulas, Ujú, con los mismos exacto, colegas también, ¿no? exacto. Esa parte me pareció muy interesante, está Ujú, muy atenta esa parte. sí, Gracias, licenciada, por el dato. no, Gracias. está bien, profe. Sí, entonces, si es la UMSA, entonces que a todas las universidades y centros de educación superior tienen sus propias bibliotecas, ¿no? Entonces tiene que estar ahí también. Entonces, creo que también otros materiales que han sido expuestos por
por las escuelas de formación, también deben tener en sus bibliotecas. Tendría que ser, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero yendo a investigar un poco y buscar, nada perdemos, ¿no? Podríamos encontrar cosas aún más ricas, ¿no? Tal vez. Eso sería. ¿Algo más? Nada más, profes. Entonces, veamos nuestras actividades para esta semana bueno, prácticamente nuestra última semana, ¿no? A ver, un ratito. Esto no voy a sacar, es mi asistencia. Está lento el internet. Voy a compartir toda la pantalla para que no estemos. Muy bien. Entonces, aquí están nuestras actividades. 2, 3, 4. Aquí tenemos nuestras orientaciones metodológicas, ¿no? Y aquí tenemos nuestras actividades de la semana primero. Entonces, nuestra primera actividad es reflexión en torno a los relatos orales y su adaptación a textos escritos, ¿no? La consigna es: lee con atención las siguientes preguntas en torno a las a la existencia de mitos y cuentos tradicionales en tu lengua indígena que te fueron transmitidos de manera oral. Si no eres hablante de una lengua indígena, responde las preguntas basadas en una lengua basándote en una lengua indígena que se hable en tu ciudad o comunidad, ¿no? Entonces, las respuestas van a ser basadas en el contexto donde ustedes están, si es que no son hablantes de lengua indígena, ¿no? Deben tener ya esta historia, ¿no? Entonces aquí vemos preguntas, ¿no? Entonces tenemos la pregunta 1 que es: nombra algunas de las historias que te fueron relatadas en tu entorno familiar o comunidad, ¿no? Porque algunos son, y me han dicho, ¿no? Que son tienen la primera lengua, digamos, la lengua indígena y la segunda, la castellana, ¿no? Y prácticamente han crecido en el bilingüismo, ¿no? Entonces estas personas deben tener relatos, ¿verdad? Que les han contado sus abuelitos o sus papás, ¿verdad? Porque los abuelitos son monolingües y entonces ellos son los que te cuentan las historias, ¿no? Esas personas pueden aquí hacer su relato, ¿no? O nombrar, algunas historias pueden nombrar y hacer un pequeño síntesis también, ¿no? No solamente, digamos, yo voy a contar, digamos, mi contexto y esto, la leyenda ¿de qué es? Pues la leyenda del tío, digamos, ¿no? Entonces, y listo, ¿no? Sino que la leyenda del tío trata de tal cosa, ¿no? Es una síntesis del cuentito. El cuento del sapo y el cóndor, digamos, ¿no? Entonces trata de tal cosa, ¿no? Entonces, sí, cortitos, ¿no? No solamente nombrar el título y nada más, ¿no? Entonces, las personas que no son, ah, que no hablan, digamos, la lengua indígena, pueden, digamos, averiguar en la comunidad donde trabajan qué cuentos existen, ¿no? En la comunidad para que eso puedan responder aquí la pregunta y también relatar de forma sintética, ¿no? Cuál es la historia del cuento, leyenda, etcétera, ¿no? Aquí Tito responde, ¿no? Eso se entiende, ¿no? La segunda pregunta es: ¿quiénes suelen contar y mantener estas historias en la comunidad, ¿no? Entonces aquí respondemos bien argumentado, ¿no? No es a las preguntas-respuesta nada más, ¿no? ¿En qué contexto se escuchan este tipo de historias o ya no se las cuentan, ¿no? Entonces aquí decimos, se cuentan, en de qué momentos, no se cuentan porque ¿no? Entonces no olviden siempre que tiene que haber una evidencia, ¿no? Un argumento dentro de las respuestas, ¿no? La respuesta número 4 dice: ¿tienen a los niños y jóvenes acceso a estas historias? ¿No? Sí, porque tienen estas
tienen porque aún sus abuelitos viven, les cuentan, etcétera, ¿no? O no, porque ya están metidos en otra cosa, etcétera, ¿no? Bien argumentado. 5. ¿Quiénes son las personas más importantes en estas historias? Por ejemplo, el zorro, el oso, la luna, las montañas, etcétera, ¿no? Eso va relacionado con el número 1, ¿no? ¿Qué historias se les han contado a ustedes, los que hablan lengua indígena, ¿no? En su niñez y cuál personaje prevalecía, digamos, en todas esas historias, ¿no? Porque aquí, ¿cuántas historias existen, ¿no? Entonces, de esas historias, ¿qué prevalece en esa historia, ¿no? Las montañas, prevalece historias con la luna, el zorro, u otros, ¿no? Esto es solamente un ejemplo, ¿no? Puede ser aquí historias con el lago, con el río, con los árboles, con el lagarto, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas, qué hay aquí, ¿no? Entonces, igual, argumentado. 6. ¿Cuáles son los temas propios de esta historia? Por ejemplo, miedo, respeto, creación u otros temas, ¿no? Que se habla dentro de, este, de estos temas, ¿no? Y aquí, el 7, cómo son de distintos estos relatos orales en los cuentos que llegan a los libros escolares, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia, ¿no? que existe? Entonces, podemos comparar muy bien las historias que tengo yo y agarro un texto literario, digamos, y cuál es la diferencia, de qué cosas más hablan estos textos literarios, ¿no? Entonces, hacer una comparación y responder, ¿no? Entonces, el documento aquí, lo que vamos a hacer es copiar la pregunta y responder, ¿no? La respuesta bien argumentada, con ejemplos, etcétera, ¿no? Entonces, ya saben que tienen que hacer en una letra Time Roman 12, interlineado 1.5 y archivar la tarea con tarea 1 y su nombre y apellido, ¿no? Propuesta de estrategias literarias. Esta es ejemplo nomás, ¿no? No tienen que poner, sino tarea de 1 o preguntas y su nombre y apellido de ustedes, ¿no? No olviden que un documento siempre tiene un título, ¿no? Entonces, cuando yo les digo aquí las preguntas, me presentan el documento con simplemente las preguntas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que poner en nuestro documento un título. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Título, podemos decir, no sé, pues preguntas sobre historias familiares, preguntas sobre las historias transmitidas de generación en generación, o sea, un título para que estas preguntas tengan un sentido, ¿no? Entonces, según lo que lean, le sacan un conceptito y le ponen el título, ¿no? Porque muchas veces me han presentado un documento con las preguntas y listo. ¿Y dónde está el título de las preguntas? ¿A qué se refieren todas estas preguntas? Entonces, leer todas las preguntas o sistematizar en una frase, digamos, de qué trata todo esto, ¿no? Entonces, no olviden que siempre debe tener un título aparte de, de la carátula que me presenta, ¿no? Está ahí la carátula y paso a la segunda hoja, simplemente están las preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. ¿Y dónde está el título? Un documento siempre debe tener un título, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué se va a evaluar aquí? Vamos a evaluar el trabajo, responde a las consignas de la tarea siempre, ¿no? Responde las preguntas de forma clara y objetiva, ¿verdad? Y siempre también argumentada, ¿no? Dando ejemplos y todo. Denota la revisión de otros documentos de consulta o añade citas, ¿verdad? Entonces es muy importante. Entonces, ahí está, cuando dice consulta y citas y bueno, otra bibliografía, ahí está el argumento, ¿no? Entonces yo escribo mis preguntas, comento, doy el argumento y también si tengo alguien que me puede apoyar en lo que estoy diciendo, yo pongo ahí, ¿no? Esa persona, tal persona dice también, o sea que los cuentos tradicionales son muy arraigados, digamos, a prevalecer los valores, digamos, ahí Jesús Lara, digamos, dicen, ¿no? Entonces aquí está lo que dice la argumentación, ¿no? No dice en la evaluación claramente que es argumentación, pero ya cuando ustedes buscan documentación, consulta, añaden citas, si es que encuentran, pues ya se dice, está argumentando también y está haciendo, digamos, no está respondiendo así al aire, no solamente de lo que él sabe, sino que está argumentando con más apoyo teórico también, ¿no? Entonces, muy importante. La redacción es precisa y no presenta errores ortográficos. Errores ortográficos he visto en los trabajos,
pero saben que estos errores ortográficos automáticamente la máquina se los pinta de rojo cuando está mal escrito. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿no? Y ver bien cuál es la palabra correcta, porque ves cuando hacemos a la rápida, sí, corregimos con el autocorrector, pero ponemos cualquier palabra y no leemos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y la redacción, no olviden, porque he visto aún también en los anteriores trabajos, me hacen un párrafo de 1 hoja y media o de 1 hoja entera, profes. No existe eso. Con tan solo ver un documento que esté escrito media plana, sin párrafos, hasta ya da flojera leer porque no se ve dónde está, digamos, las ideas completas en los párrafos, ¿no? Entonces ya hasta la lectura es confusa. Entonces no olviden que un párrafo siempre tiene una idea principal, las ideas secundarias, que es la explicación de la idea principal y un cierre de párrafo, ¿no? Y así sucesivamente se va entretejiendo los párrafos, ¿no? Entonces así se ve más bonito y es más, motiva más a leer también, ¿no? Y incluso cuando está escrito o sea, redactado de buena forma, se puede leer verticalmente también, ¿no? No tanto horizontalmente, ¿no? Entonces, cuando lees de manera vertical, también se comprende el texto, ¿no? Es a eso a lo que deben llegar, ¿no? Entonces, mucho cuidado con sus documentos, profes. Hagan, pues, claro, a un principio, yo me imagino que hacen eso, ¿no? A un principio escriben todo lo que está en su cabeza, que es correcto, pero ya no les da tiempo a organizar el documento y creo que así me presentan, sin organizar, y aquí está todo lo que he pensado y está ahí ya, ¿no? Entonces, si es una página completa, mi párrafo, pues ya ni modo, ¿no? Yo lo presento porque ya no he vuelto a revisar, ¿no? Porque sí está bien que se escriba tal como yo pienso todo, y este documento tiene una segunda revisión donde ya organizo todas esas ideas en párrafos, ¿verdad? Con ideas principales y secundarias. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en nuestra segunda actividad? En nuestra segunda actividad igual tenemos un abordaje de textos literarios indígenas en el aula, ¿no? Entonces, ¿qué es la consigna de la actividad? Aquí vamos a trabajar producción literaria en lengua indígena con estudiantes que no hablan lengua indígena. Puede ser una experiencia enriquecedora que fomente la diversidad cultural y promueva la comprensión intercultural, ¿no? En este sentido, la situación es la siguiente. Debe abordar el tema de la literatura aymara. Bueno, si no son aymaras, quechuas, ¿no ve? No, esto no es camisa de fuerza, ¿no? Entonces, la literatura aymara o quechua, porque creo que la mayoría somos de ese contexto, o aymara o quechua, ¿no? Con estudiantes de cuarto de secundaria de un colegio, ¿no? Si es que no están trabajando en colegio, se encuentran en un colegio. Los que están trabajando en colegio ya trabajan, si son de cuarto de secundaria, trabajan con sus estudiantes, ¿no? Para esto se tiene un cuento corto en versión así aquí aymara y quechua, ¿ve? En el cual debe trabajar durante toda la clase de 50 minutos. Propone dos posibles estrategias para abordar el cuento antes y después de la lectura en clase, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que presentar aquí. Igual, el recuadro, ¿no? Actividades por realizar antes de la lectura del cuento. Entonces, aquí me digo qué actividades he realizado, cuál era el objetivo y qué materiales he utilizado, ¿no? Igual, actividad 2. ¿Qué he hecho? ¿Cuál ha sido el objetivo de esta actividad y cuáles son los materiales que he utilizado, ¿no? Antes, ¿no? De leer la lectura. Actividades por realizar después de la lectura. ¿Qué actividad he hecho después de la lectura? ¿Cuál ha sido el objetivo y los materiales que he utilizado? Y lo mismo aquí, ¿no? Entonces, este recuadro es el que tenemos que llenar. Como siempre, se los voy a configurar este recuadro y se los voy a poner en la tarea de la actividad 2, ¿no? Entonces, aquí está el cuento. Dice. El cuento con el que debe trabajar es Cayami Cuyuta, ¿no? Sobre el cerro Cayami, ¿no? Narrado originalmente en Aymara por Mario Quispe, de la provincia de Pucarani, ¿no? Cota en el 2006. Entonces, aquí está, versión original en Aymara, traducción en castellano, ¿no? En quechua no lo tenemos. Pero los que saben quechua lo pueden traducir también en quechua, ¿no? Y los que no trabajan nomás.
también en castellano. Entonces ahí está la historia que deben leer. Después de esta actividad, responde a las siguientes preguntas de reflexión, dice, ¿no? Después de haber hecho toda la actividad, ustedes reflexionan, ¿no? ¿Conoces la existencia de estrategias de lectura exclusivas para el abordaje de la literatura en lengua indígena en el aula? Nómbralas y descríbelas, ¿no? Entonces, ¿cuál? ¿Hay exclusivas? ¿No hay? Eso explican ustedes, ¿no? Después de hacer la actividad. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Yo agarro el texto, leo, hago una clase, digamos, con estos estudiantes que no saben la lengua indígena y a partir de partir de toda esa experiencia que yo he tenido con mis estudiantes, veo, ¿no? qué estrategias he agarrado o primero planificar qué estrategias he realizado, con qué objetivo y con qué materiales, ¿no? Antes de la lectura. Y después de la lectura, igual, qué he hecho y para qué y qué materiales he utilizado, ¿no? Eso tienen que ser, es como una planificación, ¿no? Realizan toda la actividad y aquí al final ya es una reflexión propia, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en mi clase, ¿no? Entonces yo digo, he visto que mm, eh, no hay, digamos, estrategias exclusivas para la literatura indígena boliviana, pero se ha usado estas estrategias por estos motivos, porque ha resultado, no ha resultado, etcétera. ¿No? Es toda una reflexión que hacen a partir de la experiencia que han tenido con sus estudiantes, ¿no? No es tan difícil eso. Esas son nuestras dos actividades, ¿no? Entonces aquí tenemos igual el formato Time Roman 12, 1.5 y ya saben, ¿no? ¿Qué es lo que se valora aquí? El trabajo responde a las cocinas de la tarea, las respuestas son redactadas de forma clara y objetiva, denota la revisión de otros documentos, la redacción es precisa y no presenta mayores errores de ortografía, ¿no? Entonces lo que vamos a ver en este segundo trabajo, ¿no? En realidad también vamos a evaluar si es que aquí se ve, digamos, esa reflexión a partir de la experiencia que se ha tenido, ¿no? En el aula, todo eso, ¿no? ¿Se entiende la actividad número 2? ¿Se comprende, profes? Muy bien, Sí, sí, licenciada, se comprende. muy bien. Entonces, sí, Dicen, disculpen, sí, profe, eh, buenas noches, colegas, licenciada. Sin buenas el noches. ánimo de incomodar, No, no se licen, tengo preocupe. una duda. Ya, En dígame. la segunda actividad se pide que se trabaje con estudiantes, Ujú. ¿no es cierto? Estamos en un periodo de vacaciones, licenciada. No sé cómo vamos a trabajar eso o de qué manera lo vamos a enfocar, porque bueno, perdón, tal vez tengo yo solamente esa limitante, es casi imposible poder realizarlo con estudiantes, licenciada. Gracias. Tienes razón, ¿no? Pero acaso no tienen sus teléfonos porque todos tienen móviles, ¿no? Y tal vez trabajar de manera virtual con los estudiantes, tal vez, ¿no? Es unos 45 minutos de 50 minutos, ¿no? Ni una hora no es. Entonces, tal vez podrían trabajar que es de manera virtual porque tienen la información de los estudiantes, ¿no? Sería una solución esa. Licenciada, en el caso de que no exista esa posibilidad, ¿cuál es la alternativa? Porque sabemos, licenciada, que estamos en fechas realmente especiales. Ujú, Muchas familias están de viaje. Personalmente yo no me encuentro en casa y aún así estoy tratando de cumplir con todas las actividades que tenemos. ujú. Entonces, le pediría que por favor nos dé otra alternativa para quienes no vamos a poder reunir como usted. Si bien tenemos la información, yo le comento que en mi contexto pocos de mis estudiantes tienen un acceso a Internet. Ujú, Muchos tienes de razón. ellos han migrado a la ciudad, bueno, al país vecino de Argentina, a la cosecha del tabaco, a la cosecha del tomate. Ujú, Entonces, me va a ser imposible, licenciada. Gracias. claro. A ver, ¿qué haríamos en esa situación? Tal vez agarraríamos a otras personas, ¿no? De mi entorno en este caso sería, ¿no? También agarrar a alguien de mi entorno que esté cercano y hacer el experimento con esa persona también.
sería una de las soluciones que les puedo dar, ¿no? A ver, alguien si tiene otra idea, ¿qué más podemos hacer? Imaginar, digamos, qué es lo que podemos hacer con los estudiantes también, ¿no? También eso yo creo que no es delito, ¿no? Ver, ustedes conocen su contexto, ¿no? Entonces, hacer o llenar este documento, el recuadro con las actividades antes y después y ver si es que funciona o no funciona con una o dos personas, ¿no? Que están cerca de mí, ¿no? También podría ser, ¿no? Porque no están solos. Y ver esta situación, Bueno, Liz. y ver esta situación y a partir del pequeño ejercicio que hacen, hacer la reflexión final, ¿no? Tendría que ser esas de las soluciones, ¿no? Porque sí tienen razón, con contextos alejados y estamos en vacación y todo, entonces yo creo que se puede hacer eso y los que tienen la oportunidad de trabajar con los chicos de manera virtual, pues háganlo de manera virtual, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que suceden, ¿no? Entonces tampoco vamos a cerrarnos, ¿no? En una camisa de fuerza, ¿no? Entonces hay soluciones, ustedes tienen mucha experiencia digamos, dentro la enseñanza y también podemos, digamos, imaginar un contexto, ¿no? ¿Qué sucedería con mis estudiantes también, ¿no? Entonces presentaríamos una hipótesis en este caso, ¿no? Entonces diríamos, esto es lo que presentaría y antes de la lectura, esto es lo que presentaría después de la lectura. Entonces yo hago mi clase, digamos, en mi cabeza, conozco a mis estudiantes y qué pasaría, ¿no? Entonces, ya en la reflexión digo, ¿qué pasaría si existe o no existe? ¿Por qué no existe? Y si existe, ¿cuáles son? ¿No? Entonces, tendría que hacer otras situaciones, así hace todo, así en un trabajo basado en la propia experiencia que tengo yo, ya tendría que verse en su documentación más información bibliográfica, ¿no? También en eso se va a notar la situación. Entonces, ahí estamos, ya he caído en qué puede hacer, ¿no? Entonces, los que no pueden encontrarse con sus estudiantes, lo que pueden hacer es ese curso imaginario dentro de su mente, pero ya en la reflexión yo debo ver, digamos, esa reflexión de su experiencia, o sea, una hipótesis, pero también debo ver esa investigación que han hecho de que si hay estrategias exclusivas para la literatura indígena, no hay por qué, qué autores nos dicen una cosa, qué autores nos dicen otra cosa, ¿verdad? Entonces, toda una reflexión debo ver ahí. Ahí yo notaría y automáticamente se notaría que esta profesora o este profesor, bueno, no ha tenido estudiantes, pero ya no por eso ya cero, no ha hecho trabajo, ¿no? Pero ha hecho la investigación correspondiente para reflexionar a partir de toda esa experiencia que tiene como docente, ¿no? Eso tendría que ver. Ya de los otros que puedan trabajar con los estudiantes, ya veré algo más concreto, ¿no? Esto se ha hecho, esto hemos hecho así, esto se ha hecho así, estas estrategias han servido, estas no, pero ya habrá más sistematización de la información, ¿no? Pero menos, tal vez menos bibliografía, no sé, ¿no? Pero eso se va a notar, ¿no? Entonces, ahí estaría la solución más que todo, ¿no? Concreta más que todo para no estamos diciendo puede hacer, no puede hacer, ¿no? Entonces, ahí se vería, o sea, en la redacción de la reflexión es donde se ve que ha trabajado directamente con sus estudiantes, ha tenido la experiencia y ha sistematizado la experiencia de manera reflexiva, también apoyándose en algunos autores, ¿no? Pero ya no he tenido, digamos, la oportunidad de estar con mis estudiantes, es difícil, pero ya en la reflexión veo qué cosas podría o no podría pasar y qué autores me podrían, digamos, apoyar en lo que yo pienso de la experiencia que pudiera tener con mis estudiantes, ¿no? Ya estamos hablando con más incondicional, ¿no? Entonces, ahí se vería la diferencia, profe. Entonces, eso tendría que ver en sus trabajos para yo calificar, ¿no? Y listo, y ver prácticamente su trabajo, que sí ha hecho el trabajo, pero ha hecho el trabajo a partir de la experiencia y conocimiento que tiene con sus estudiantes, pero no ha trabajado con sus estudiantes. Eso es lo que tengo que ver en el documento implícitamente, ¿no? Y yo ya leyendo digo, sí, ha trabajado con estudiantes, no, este no trabajó con estudiantes, pero no por eso va a tener un 20 o un 30, ¿no? Sino que ha hecho un trabajo extra también, ¿no? Entonces se ha basado ya más en autores, ha hecho más investigación, digamos, ¿no?
¿no? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Se entiende ahora? Licenciada, buenas noches. Hola, profe. Sí, por lo menos yo entendí la consigna, más sin embargo, en aula es cierto, ¿no? Que no tenemos estudiantes y yo por lo menos estaba pensando trabajar con los compañeros de mi hija que están en cuarto, que están Sí. pasando al cuarto de secundaria. Ajá. Entonces, unos 4 o 5 compañeritos que vengan a la casa y poder compartir y Claro. poder, ¿no? Hacer el poquito complicado también, Claro. reunirlos tal vez, ¿no? Pero lo Se ha cortado su señal. importante pienso que es tener esta, ¿no? Esa socialización, esa interacción. Exacto. Con estudiantes de esa edad. Yo por lo menos estaba pensando. Claro, no está mal, profe. Solucionarlo así. Claro, no hay problema. Está bien, o sea, sí, estamos en vacaciones. Ahora no sé está bien, profe, no hay problema. No. Si será apropiado. Está bien, profe. Es apropiado porque también nosotros tenemos que buscar nuestras ¿Le estrategias. parece una buena solución? O lo que yo estaba pensando. Ya, ok. Entonces dicen aquí. El internet está medio mal, no sé si de aquí o es en general, porque como que atrasado he escuchado todo, ¿no? Sí, o sea, en resumen, ustedes son profesores, tienen sus aulas, pero están en vacaciones. Entonces, ¿yo qué hago? Me busco estrategias para solucionar el problema. Uno de las soluciones, ahí ya lo ha dado la profe Carla, me busco estudiantes de la ciudad porque dice castellano hablante, ¿no? Entonces, un ratito, profe. Entonces me busco esos 4 estudiantes, trabajo con ellos. Muy bien. No tengo siempre ni con quién trabajar en la ciudad, nada, hago mi experiencia propia. Y me imagino, ¿no? Todo. Y en mi reflexión ya haré toda esta situación que he buscado en bibliografías, dice tal cosa, entonces podría ser así, entonces ya en condicional habla, ¿no? Profe, ¿quién estaba hablando? ¿Elba o Cintia? Sí, y listen, sí, listen. Mi pregunta es referente a la tesis, algunos cuentos que conocemos, podemos responder todo. De nuevo, profe, por favor, no sé si mi internet es la que falla. De nuevo, profe, me puede responder, me puede preguntar, no entendí muy bien. Referente a la actividad 1, tenemos que hacer un síntesis de los cuentos o mitos que conocemos del contexto. ¿Eso es en lengua originaria, Alice, las preguntas que tenemos que responder, o es en castellano? Puede ser de las dos formas, la que más le convenga o la que más utilice usted, ¿no? Aquí dice eso. Puede hacer en lengua originaria o en lengua castellana, ¿no? En tu lengua originaria, dice, ¿no? Si no eres castellano, no, sí, es en castellano, pero ya usted si es monolingüe hablante, o sea, si su primera lengua es el quechua, entonces usted conoce los cuentos y hace una síntesis de 3, 4, digamos. Este es un cuento tal que trata de tal, ¿no? En 3, 4 palabras podemos sistematizar. En lengua castellana, profe, dice, de los que no son de lengua indígena, normalmente los que no somos de lengua indígena no tenemos pues esas historias, ¿no? Esos mitos de las comunidades, de los contextos indígenas. Entonces, averiguar qué cuentos existe y sí, lo respondemos todo en castellano, profe. Eso de lengua indígena es porque al ser yo hablante, ya mis abuelos me han contado diferentes historias o mis papás me han contado diferentes historias, cuentos en lengua indígena, ¿no? Entonces yo eso nomás tengo que acordarme y recopilar, ¿no? El tal cuento, se trata de tal cosa, una leyenda que es tal y se trata de tal cosa, ¿no? Pero en castellano contestamos. El que no es indígena,
no tiene la lengua originaria, pues no tenemos pues esos cuentos, ¿no? Tenemos el cuento del Principito, de la Mariquita, ¿no? Cuentos más occidentalizados, ¿no? Precisamente porque no tenemos, digamos, la lengua indígena como primera lengua, ¿no? Pero ya ahí podemos averiguar, digamos, de un contexto indígena, qué cuentitos existen y cuál es el tema que prevalece todo, pero todo contestamos en lengua indígena, profe, no hay problema. Ay, perdón, todo contestamos en lengua originaria. Ay, mi internet se ha ido. ¿Profes, me escuchan? ¿Me escucha, profe? Profes, mi internet se ha caído. Por favor, esperen un momento y voy a volver a entrar, se los ruego. Uy, ¿aló, profes, me escuchan? ¿Hola? Hola, profe, ¿me escuchan? ¿Aló, aló? Hola, ¿me escuchan? Sí, profes, mi internet se ha caído. Ahorita me estoy conectando con mi celular. No sé qué ha pasado con mi internet.